La Corte Penal Internacional ya analiza enjuiciar a Felipe Calderón. La Corte Penal Internacional, CPI, se encuentra en el análisis sobre la procedencia del juicio en contra de Felipe Calderón por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en su sexenio, durante su llamada guerra contra el narcotráfico. A finales de 2011, más de 20,000 mexicanos firmaron para que se entregara una comunicación con suficientes pruebas en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, en la que se solicita que se juzgue a funcionarios, militares y narcotraficantes mexicanos por crímenes contra la humanidad ocurridos entre 2006 y 2012. Los crímenes que se investigan son asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzada. Un año antes de que terminara el sexenio de Calderón, las cifras de víctimas superaba los 200,000 muertos, desaparecidos, secuestrados y violentados en sus derechos humanos por la guerra que supuestamente declaró contra el crimen organizado. No obstante, se trataba solo de una simulación, pues con la detención en Estados Unidos de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se confirmó que su gobierno más bien fue el principal protector del narcotráfico y que Calderón habría recibido millonarios sobornos a costa de las miles de víctimas. Así, en noviembre se cumplirán 9 años de la exigencia de justicia que miles de mexicanos enviaron a la CPI, periodo en el cual una comisión ha revisado con evidencias suficientes la información enviada. Ahora corresponde a la comisión elaborar un análisis preliminar y luego pasarlo a la Fiscalía de la Corte para determinar si hay crímenes internacionales de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo cual llevaría al Tribunal Internacional a solicitar a las autoridades mexicanas que enjuicie a los responsables de tales delitos. Entre algunos de los firmantes de aquel documento de 2011 están el actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, la actual secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, Loreta Ortiz Half, actual consejera de la Judicatura Federal, Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto de Defensoría Pública Federal del Consejo de la Judicatura Federal. Juicio a cargo de la Fiscalía General de la República. El artículo 13 del Estatuto de Roma indica que si la Fiscalía de la CPI determina que el gobierno mexicano debe enjuiciar al expresidente Felipe Calderón y a otros funcionarios públicos relacionados en los crímenes, correspondería a la Fiscalía General de la República, FGR, y al Poder Judicial mexicano actuar en consecuencia. Esto se debe a que la Corte Penal Internacional no acepta denuncias como tal, pero sí recibe y analiza comunicaciones de la sociedad y organizaciones civiles o estados donde se solicita su intervención para la aplicación de la justicia, que se ha negado en sus países. Según los tiempos para dictaminar sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, la CPI se pronunciará próximamente sobre esas comunicaciones recibidas. El recuento del calderonismo. A decir de su círculo cercano, Felipe Calderón anda como extraviado, contradictorio y a veces muy envalentonado, y en otros momentos se le ve deprimido, angustiado y cabizbajo. Un ex colaborador declaró haberle sugerido que modere sus críticas e incluso que se retire de la política para calmar los ánimos sociales en su contra, como lo han hecho la mayoría de los presidentes al concluir su sexenio. No obstante, Calderón le habría respondido, muy ufano, que seguirá tope donde tope, como si ya solo estuviera esperando su destino en prisión. Desde que dejó el poder en 2012, el exmandatario ha insistido en negar la realidad y se ha enfrascado en un conjunto de difamaciones, mentiras y manipulaciones en contra del presidente López Obrador y su gobierno. No obstante, la caída en los últimos años de exfuncionarios y empresarios como Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, García Luna
y Salvador Cienfuegos. Han hecho que Calderón esté más activo, para que cuando venga lo inevitable pueda gritar al mundo como ha sido perseguido político del actual gobierno. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Su sexenio estuvo marcado por el abuso de poder, la impunidad, la venganza, la perversión, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, llenos de asesinatos, tortura y desapariciones. Por órdenes de Calderón se desaparecieron o destruyeron expedientes en la Secretaría de la Función Pública, SFP, con pruebas de la corrupción de su antecesor, Vicente Fox, como la auditoría en donde se probaba la corruptela del guanajuatense al remodelar la residencia oficial de Los Pinos. AMLO ya abrió la puerta a que el Estado mexicano pida a la Corte Penal Internacional juzgar a Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a la posibilidad de que el Estado mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, y le solicite juzgar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos sistemáticamente durante aquel sexenio. En la mañanera, Contralínea le preguntó al primer mandatario si estaría dispuesto a apoyar a que el Estado mexicano promueva la petición que con más de 20,000 firmas de mexicanos, entre ellos su consejero jurídico Julio Scherer y su secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval, se presentó el 20 de noviembre de 2011 para llevar a juicio a Calderón Hinojosa ante el Tribunal Internacional, a lo que el mandatario respondió: esto lo tenemos que resolver entre todos. Por eso va a haber una consulta el próximo año. Se va a preguntar a todos los mexicanos si consideran que se deben juzgar a los expresidentes. Ya está aprobada esa consulta y todos vamos a participar. Eso es lo que yo pienso. Desde luego existen denuncias ante la Corte Penal Internacional, pero sería muy importante que lo decidiéramos entre todos. Esperar a que esa consulta se lleve a cabo para que todas esas denuncias puedan ser atendidas, sigan su curso y se juzgue a los expresidentes si son responsables. En su conferencia en Palacio Nacional, el primer mandatario añadió que eso es lo mejor, el que todos los mexicanos participemos sobre este caso. De ahí que yo solicité al Congreso y al Poder Judicial, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la consulta. Dio a conocer que es constitucional llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente. Entonces, se va a llevar a cabo el año próximo y se le va a preguntar a todos si quieren o no que se juzgue a los expresidentes. López Obrador dijo que lo primero es que se decida en la consulta y posteriormente que los jueces resuelvan mediante procesos apegados a la ley, y reiteró que, aunque la pregunta que determinó la Suprema Corte para la consulta está confusa, al final va a ser sí o no. En esencia la pregunta es: ¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes? ¿Sí o no? Entonces ya va a llegar el momento en que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o es sí, qué significa el sí y qué significa el no. Eso se va a ir aclarando, aunque ahora, repito, la pregunta no sea clara, aunque sea bastante ambigua. Eso en su momento se va a aclarar. Lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos o no queremos que se juzgue a los expresidentes. El próximo 20 de noviembre se cumplirán 9 años de que la Corte Penal Internacional analiza la posibilidad de enjuiciar al expresidente Felipe Calderón por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra repetidos sistemáticamente durante aquel gobierno. Y, como la revista Contralínea lo publicó, ante la inacción del tribunal, el Estado mexicano tiene la posibilidad de solicitar a la Fiscalía de la CPI que se lleve a cabo ese juicio por los cientos de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migraciones forzosas cometidos durante aquel sexenio negro, entre otros delitos de lesa humanidad. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Buenos días.
Presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, la Corte Penal Internacional lleva 9 años analizando la posibilidad de enjuiciar al expresidente Felipe Calderón. Esto es por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra sistemáticamente cometidos durante su sexenio. El Estado mexicano tiene la posibilidad ahora de solicitar a la Fiscalía de ese tribunal internacional que se lleve a cabo ese juicio por los cientos de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, migraciones forzosas cometidas durante aquel sexenio negro de Felipe Calderón, entre otros delitos considerados de lesa humanidad, presidente. La pregunta es si usted estaría dispuesto a apoyar que el Estado mexicano promueva esa petición que con más de 20,000 firmas de varios mexicanos se hizo, entre ellos su consejero jurídico Julio Scherer y su secretaria de la Función Pública Irmerendria Sandoval. Esta petición se presentó en 2011 ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Presidente, ¿usted estaría dispuesto a esto? Sí, yo creo que esto lo tenemos que resolver entre todos, por eso va a haber una consulta el año próximo. Se va a preguntar a todos los mexicanos si consideran que se deben de juzgar a los expresidentes. Ya está aprobada esa consulta y todos vamos a participar. Eso es lo que yo pienso. Desde luego existen denuncias, ¿sí?, pero sería muy importante que lo decidiéramos entre todos. Esperar a que esa consulta se lleve a cabo para que todas esas denuncias puedan ser atendidas, sigan su curso y se juzgue a los expresidentes si son responsables, si así se decide, primero en la consulta, ¿sí?, y segundo, si así lo resuelven los jueces, ¿sí?, con procesos apegados a la ley. Yo creo que eso es lo mejor, el que todos los mexicanos participemos sobre este caso. De ahí que yo solicité al Congreso y el Poder Judicial, la Suprema Corte aprobó la consulta, dio a conocer que era constitucional el llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente. Entonces se va a llevar a cabo el año próximo, se le va a preguntar a todos si quieren o no que se juzgue a los expresidentes. La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final va a ser sí o no. En esencia es: ¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes? ¿Sí o no? Entonces ya va a llegar el momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no. Eso se va a ir aclarando, aunque la pregunta ahora sea, pues repito, no clara, ¿sí?, aunque sea bastante ambigua. Eso en su momento se va a aclarar. Lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos o no queremos que se juzgue a los expresidentes. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.